Biblia en el libro de Ruth. Ruth capítulo 2, amén. Amén. Y vamos a leer del 1 al 10. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Le damos lectura. Dice así la palabra de Dios. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo que los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, el mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y ésta desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de allí, Y aquí estarás sus criadas. mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Amén. Pueden tomar su lugar. Veíamos en el capítulo 1 todo lo que habían sufrido estas mujeres, amén. Amén. Lo que sufrió tanto Noemí, Orfa y Ruth, amén. Veíamos que habían perdido cada una a su marido, amén. Y Noemí había perdido a su esposo y a sus hijos. Entonces veíamos cómo nos explicaban que cómo tenía importancia los nombres que se les daban en aquellos tiempos, amén. Porque decíamos que Noemí, debido a todo lo que estaba pasando, dice que ella les dice que ya no le llamen más Noemí, sino que le llamen Mara, que significaba amargura o amarga, amén. Entonces veíamos que nos decían la importancia que le damos, la importancia de los nombres que se le dan a nuestros hijos, porque hemos visto dentro de la palabra de Dios, dentro del pueblo de Dios, que el nombre que le daban era por la situación que estaban pasando o por lo que iban a pasar, amén. Tenemos el ejemplo de Jacob, que decíamos Jacob significa usurpador, y veíamos cómo engaña a su padre Isaac para que le dé la bendición a él y no a Esaú. Entonces veíamos esta importancia y veíamos todo lo que pasó en el capítulo 1, todo lo que tuvo que pasar, todo lo que pasaron estas mujeres, pero terminamos con un versículo importante ahí en el capítulo 1, amén, que decía el 22 del capítulo 1, dice: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, comienzo de la siega de la cebada. Amén. Y es algo que me llamó la atención, porque nosotros estamos en este mundo, amén, y en este mundo hemos pasado muchas dificultades. El pueblo de Dios o el verdadero hijo de Dios pasa por muchas dificultades, amén. Tiene que hacer muchos sacrificios. A veces Dios tiene que quitar aquello que nos está estorbando y a veces va a doler, pero es para hacer un gran cambio, nosotros una gran transformación. Y pronto, dice, ahorita estamos en el tiempo de la cosecha, pero va a llegar el tiempo
tiempo de la siega, amén, donde Dios va a levantar a su pueblo. Entonces decíamos, antes de que Dios pueda cambiar nuestras circunstancias, dice, Él quiere cambiar nuestros corazones. Y eso fue lo que pasó con Ruth y con Noemí. ¿Para qué hizo Dios que pasaran por todo este proceso? Porque Él quería cambiar los corazones, tanto de Ruth como de Noemí. Entonces dice, si nuestras circunstancias cambian para mejor, pero nosotros permanecemos iguales, dice, entonces nos volveremos peores. Si nuestras circunstancias cambian es porque Dios quiere hacer algo en nosotros, quiere cambiar primero nuestro corazón para poder entonces ahora sí llegar al tiempo, dice aquí, de la siega. Amén. ¿Qué pasó primero con Ruth? Ella tuvo que cambiar su corazón, renunciar a todos esos dioses, porque decíamos era una persona moabita, tenía otras costumbres, tenían otros dioses a los cuales adoraban, pero vimos que ella decidió renunciar a todo eso para seguir a Jehová. Dice, para seguir a Jehová, le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y hasta que cambió su corazón, ahora vemos en el capítulo 2 que empieza el comienzo de la siega. Amén. Entonces dice, el propósito de Dios en su providencia divina no es para que nos sintamos mejor y más cómodos, sino para formarnos a la imagen de su Hijo. Amén. Dice, un carácter como el de Cristo es la meta divina para cada uno de sus hijos. Es lo que comentábamos el lunes. Cuando venimos al camino de Dios, cuando venimos y somos transformados por Dios, nuestro Padre se convierte en Dios. Amén. Y nuestro carácter y todas nuestras costumbres deben ser imitando a Dios, a las costumbres de nuestro Padre. Amén. Nuestro carácter, porque muchas veces decimos, es que yo soy así porque heredé el carácter de mi papá o heredé el carácter de mi mamá. Pero cuando venimos al camino de Dios, nuestro Padre es Dios. Amén. Amén. Y dice que seamos imitadores de Él. Y nuestro carácter debe ser como el de Dios. Amén. Dice, Noemí estaba amarga con Dios, pero Ruth estaba dispuesta a que Dios hiciera su voluntad en su vida. Amén. Vemos dos personas diferentes. Amén. Una persona que se estaba enfocando tanto en su sufrimiento, y vemos a Ruth que quitó la mirada de su sufrimiento y empezó y estaba dispuesta a que Dios hiciera su voluntad en su vida. Amén. A hacer las cosas a como Dios le agradaba. Así que Dios comienza a trabajar en Ruth. Dios comienza a trabajar, a hacer su obra con Ruth. ¿Para qué? Para que a través de Ruth pudiera influenciar a su suegra, que era Noemí. Veíamos que las dos iniciaron una relación muy estrecha. Amén. A pesar de que no era su mamá, pero dice que la quiso tanto como su mamá. Entonces dice, Ruth y Noemí no tenían idea de que ellas eran parte del plan eterno que cumpliría la promesa que Dios le hizo a Abraham. Amén. De que sus semillas serían bendecidas todas las familias de la tierra. Porque decíamos que de Ruth y de Boaz venía el rey David. Amén. Y del rey David viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces era parte del plan de Dios. Muchas veces no entendemos el por qué nos estén pasando cosas, amén, o porque estemos pasando un momento difícil, pero muchas veces es el plan de Dios, porque nos quiere enseñar algo, o porque vamos a pasar al siguiente nivel. Amén. Entonces dice, la historia de Ruth empieza con la muerte de su esposo, pero termina con el nacimiento de un bebé. Al terminar el libro de Ruth, vamos a ver que termina con el nacimiento de un bebé. Amén. Que se va a llamar Obed. Amén. Dice, Dios cambiaría la vida de Ruth en Israel y sus lágrimas se volverán en triunfo. Si queremos que Dios cambie nuestras vidas y cambie nuestras circunstancias y que lleve a cabo sus propósitos en cada una de nuestras vidas,
¿qué tenemos que hacer? Vivir vidas de fe. Amén. Amén. Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que vivir creyendo lo que está en su palabra. Tenemos que vivir la palabra, que la palabra se haga viva en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que entonces, por gracia de Dios, podamos alcanzar la gracia de Dios y Él pueda cumplir el propósito en cada uno de nosotros. Amén. Dice el versículo 1, léamelo. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Amén. Para empezar tenemos que entender cuál era la cultura y las leyes hebreas. Amén. En aquellos tiempos, cuando se moría el esposo, tenía derecho el pariente más cercano de casarse con la viuda en este caso. Amén. Dice que la ley del pariente más cercano era muy importante. Y la frase del pariente cercano en hebreo es Goel, que significa protector. Amén. Y habían dos cosas muy importantes en la cultura hebrea. Primero, era el nombre de la familia, y segundo, eran las tierras y la herencia familiar. Entonces vemos que al morir el esposo de Ruth, el familiar más cercano, era el que tenía derecho de tomar a Ruth como esposa o protegerla y darle todo lo que ella necesitaba. Amén. Entonces dice el Goel, era el Goel, el que es en hebreo el pariente cercano, dice, era un hombre que podía redimir o comprar de nuevo la propiedad del pariente que estaba en problemas. El Goel era el protector del pariente cercano. Amén. Entonces dice, de acuerdo a la ley de Moisés, el pariente más cercano tenía la responsabilidad y el derecho de redimir al pariente que estaba necesitado. Si todo estaba yendo bien en tu vida, si tenías a tu esposo, a tus hijos y a tus tierras, no tenías necesidad de un redentor. Amén. Pero si perdías alguna de estas cosas, tenías la necesidad de un redentor, aquel que te diera protección, aquel que te diera todo lo que necesitabas. Amén. Dice en el versículo 1, el Goel tenía la obligación que cuando su hermano se moría sin dejar hijos, de tomar a la viuda como esposa, y el primero que naciera de su unión llevaría el nombre del difunto y heredaría sus tierras. Amén. Amén. Hasta ahí les leí esto para entender el por qué Boaz tenía el derecho de tomar a Ruth como su esposa. Amén. Entonces dice, esta era la forma como Dios ayudaba a los judíos necesitados y la manera de cómo mantenía el nombre y las tierras dentro de la familia o la tribu. Era para mantener las familias y las tribus y no se extinguieran, como lo vimos con los benjamitas, amén, que estaban a punto de extinguirse, y a causa de una promesa que hicieron en un momento desesperado, ya no hallaban la salida de cómo mantener viva la tribu. Amén. Entonces dice, ¿quién hizo esto con nosotros? ¿Quién es para nosotros nuestro Goel? ¿Quién es para nosotros nuestro Goel? Jesucristo. Él es nuestro redentor, nuestro pariente más cercano. Aquel que dijo, yo pago el precio por ellos, yo los compro a ellos, yo les voy a dar todo lo que necesiten, yo voy a ser su protector, yo los voy a cuidar. Amén. Entonces dice, nuestro redentor es Jesucristo. Y el árbol genealógico de Cristo incluía a la familia de Boaz. Amén. Incluía a la familia de Boaz y de Ruth. El Goel de las tierras y del nombre de la familia hacía posible que la herencia de los judíos continuara hasta la llegada de Cristo. Amén. Entonces vamos a ver aquí en Boaz un retrato de Cristo. Amén. Un retrato, decíamos que es un retrato de Cristo, porque Él dice que compró a esta mujer que no era del pueblo de Israel, podríamos decir, era una gentil, no era del pueblo de Israel. Amén. Lo mismo hizo Jesucristo con nosotros. Nosotros no somos del pueblo de Israel,
pero somos un pueblo gentil. Y dijo, yo voy a comprar a ellos. Amén. Entonces dice que Jesucristo vino a la tierra para redimirnos de todo lo que habíamos perdido. Y conforme vayamos viendo la historia, vamos a ver cómo lo hace Dios. Amén. Así que vemos a Noemí empobrecida. Decíamos que regresó sin nada. Amén. Regresó sin hijo, regresó sin esposo, regresó sin herencia, sin bienes materiales, regresaron sin nada. Vemos a una Noemí que había perdido la esperanza, una Noemí que no veía, que había perdido la esperanza de volver a formar de nuevo una familia. Amén. Porque veíamos que decía ella que ella ya era muy vieja, y nos decían, ¿verdad? Que aunque ella tuviera hijos, imagínense de aquí que crecieran, a que se esperara a Ruth a poder casarse con alguno de los hijos. Entonces vemos a Noemí que ya había perdido las esperanzas, y vemos que regresan a Belén en pobreza. Amén. Tenía que vender sus tierras para poder subsistir. Sin embargo, tenían un pariente cercano, que era uno de los hombres más ricos del lugar, pero ella todavía no sabía que tenía un pariente cercano. Amén. Entonces dice el versículo 2, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Amén. Amén. Fíjese el plan de Dios. Fíjese, no es coincidencia, amén, de que Ruth haya ido precisamente al campo donde estaba Boaz, y de ahí se iban a dar cuenta que él era un pariente cercano de la familia. Amén. Entonces dice así, no es esa la manera como Dios obra. Dios ya tenía una provisión para Noemí. Dios siempre tiene una provisión para nuestras vidas. Amén. Y gracias a su amor y su gracia tan inmensa, Él siempre tiene todo previsto, aunque nosotros no lo sepamos. Amén. Muchas veces nosotros nos esperamos porque no vemos la salida o porque no hallamos, nos sentimos esperados. Amén. Pero todo está bajo el control de Dios. Amén. Siempre y cuando nosotros estemos bajo la voluntad de Dios. Amén. Dios toma el control de cada situación y siempre nos va a proveer. Amén. Amén. O alguien se ha quedado sin comer, alguien se ha quedado sin vestir dentro del pueblo de Dios. Amén. Dice, tenemos este gran ejemplo, ¿verdad? Que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que no les faltó nada. Amén. Que no se desgastó su calzado ni su vestido, que tenían comida a llenar. Amén. Que no tenían ni que trabajar por la comida porque les caía del cielo la comida. Dice que el maná les caía del cielo. Entonces, esa es la misericordia de Dios, ese es el amor de Dios hacia nosotros. Amén. Entonces Dios dirige a Ruth a los campos de Boaz. Y dice que Belén estaba llena de campos y toda la comida de Israel venía de los campos de Belén. Amén. Entonces vemos que Boaz era el hombre más rico de Belén. Amén. Amén. Entonces, ¿de quién eran los campos? Fíjese, eran de Boaz. Y toda la comida venía precisamente de los campos de Boaz. Amén. Amén. Dice, algunas personas que quieren que el Señor las guíe están esperando escuchar una voz audible del cielo. Pero sabemos que Dios nos habla de muchas maneras. Amén. No precisamente tenemos que oír la voz. Dios nos habla a través de su palabra, a través de una predicación, a través de algún hermano. Dios nos habla. Amén. Entonces dice que Dios toma el control de nuestras facultades y que simplemente a veces queremos que Dios tome el control de nuestras facultades y que Él manipule todo y que todo se componga por arte de magia. Amén. Pero a veces es bueno estar pasando por una situación difícil. Amén. Porque es la única manera en que nos ponemos a clamar a Dios. Amén. Porque cuando todo está bien, no nos acordamos de Dios. Amén. Es bueno estar pasando por pruebas, es bueno estar pasando por situaciones difíciles,
porque eso nos va a mantener en comunión con Dios, orando y pidiendo la ayuda de Dios, reconociendo que sin Él no podemos hacer nada. Amén. Entonces dice, veamos la providencia de Dios obrando en las vidas de Boaz y Ruth cuando ellos tienen su encuentro divino. Léame ahí el versículo 2 y el versículo 3. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues que llegando y espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelech. Amén. Era de la familia de Elimelech. Amén. Entonces vemos la providencia de Dios obrando a través de la vida de Ruth y de Boaz. Amén. Así que, ¿qué podemos ver en estos versículos? Podemos ver que cuando estemos necesitados o estemos viviendo momentos de confusión o momentos de alguna pérdida, de incertidumbre, dice que estemos tranquilos. ¿Por qué? Porque nuestro Goel, nuestro Redentor, dice, está muy cerca de nosotros. Así como vemos a Ruth, que Boaz, su Redentor, estaba muy cerca de él. En un momento en el que ellas estaban necesitadas, dice, así es igual con nosotros. En un momento que nosotros estemos necesitados, nuestro Goel está cerca de nosotros. Amén. Dice, Cristo, nuestro Redentor, tiene el derecho, el poder y el deseo de redimirte y redimir todo lo que has perdido. Muy pronto, dice, muy pronto va a llegar el tiempo de la siega. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que no nos desesperemos. Amén. Que sigamos luchando, que sigamos orando, que sigamos confiando en Dios, porque pronto va a llegar ese tiempo de siega para nosotros. Entonces dice, Jesús tiene todas las intenciones de restaurarnos, que Él quiere lo mejor para nosotros. Dice, solo a través de Él podemos llegar al Padre. Amén. Solo a través de Él vamos a poder llegar al cielo. Amén. Porque dice que Él es el que va a venir en las nubes. Amén. Que Él nos va a levantar a nosotros. Amén. Él va a ser nuestro Goel. Amén. Amén. Entonces dice, ¿cuántos estamos familiarizados con el concepto de recoger espigas en el Antiguo Testamento? Dice que este era el sistema de provisión que Dios tenía para los pobres. Amén. Era la forma de ayudar a aquellos que no tenían nada. Cuando llegaba la cosecha, venían los segadores, cortaban los tallos de la cebada. Dice que las criadas iban detrás de ellos recogiendo y poniéndolos en manojos. Amén. Amén. Dice que la ley requería que los segadores no cogieran el grano por los costados de los campos, sino que los dejaran ahí. ¿Para qué? Para que la gente pobre viniera y tomara esos granos. Amén. Entonces era la manera en que Dios proveía a la gente pobre. Amén. Entonces dice que los pobres recogían las espigas que los segadores dejaban por los costados. Y dice, notemos que este no era un programa de asistencia social como lo que hay hoy en día. Amén. El pobre tenía que trabajar duro por su alimento. Amén. Porque imagínense, tenían que pasar, dice, veíamos aquí, toda parte del día bajo el sol recogiendo las espigas y los granos. Amén. Tampoco era como era en el desierto, ¿verdad? Que les caía todo del cielo y no tenían que trabajar. Aquí sí tenían que trabajar. Amén. Tenían que trabajar para recoger ese grano y las espigas. Entonces dice, el grano que sobraba no se lo daban simplemente. Ellos tenían que aprender que hay dignidad en el trabajo y que había que ganarse el sustento con el sudor de su frente, y era un trabajo duro y difícil. Amén. Entonces imagínense para las mujeres cómo era este trabajo. Si para los hombres era muy cansado el trabajo, ahora imagínense para las mujeres cómo era este trabajo. Amén. Y dice, en el sol, imagínense todo lo que iba a tener que pasar Ruth para poder recoger grano para el sustento de ella y de su suegra. Entonces dice,
este era el cuidado que Dios había provisto y también era la oportunidad para los terratenientes ricos de poder demostrar el corazón de Dios con su generosidad y su bondad hacia los pobres. Entonces vemos que apenas llegan a Belén, Ruth toma la iniciativa de ir a los campos a recoger las espigas y los granos. Y dice, y no se queda esperando a que su suegra haga algo, amén. Sí, dice, vemos que ambas eran viudas, que ambas necesitaban el alimento, que ambas necesitaban algo de dinero. Entonces no había ningún hombre que les proveyera, no había ningún hombre dentro de la familia que les ayudara, amén. Pero algo importante que vemos aquí es que Ruth no se quedó llorando y diciéndole a Dios por qué, o quejándose, amén. Vemos que Ruth toma la iniciativa y se pone a trabajar, amén. Entonces dice, a veces queremos que Dios nos solucione todo por arte de magia y no queremos doblar nuestras rodillas, amén. Necesitamos a veces, tenemos que doblar nuestras rodillas, no, las cosas no nos van a llegar por arte de magia. Amén. Tiene que haber Dios el deseo de nosotros. Amén. Tiene que haber un deseo en nosotros, amén. Entonces dice, Ruth estaba tranquila y en paz y a ella no le importaba trabajar duro. Ruth dice que consideraba que el trabajo era un privilegio, amén. ¿Por qué? Cuando Ruth se va a los campos, dice, Dios provee por ella. Amén. Si nosotros estamos esperando a que Dios provea por nosotros, consideremos algo. Dice, a lo mejor Dios está esperando a que tú tomes el primer paso para demostrar cuán importante es tu necesidad. Amén. Amén. Porque muchas veces oramos una vez y queremos que Dios nos conteste inmediatamente. Amén. Y ya nos olvidamos de seguir por Él, orando por aquello que necesitamos. Pero es una oración constante, amén. Yo creo que cuando queremos algo, nos esforzamos por tenerlo, amén. Cuando queremos, no sé, hoy en día un celular, trabajamos duro y nos esforzamos hasta conseguir dinero para comprar ese celular. Es lo mismo con Dios, amén. Necesitamos esforzarnos como en oración. Amén. Orando cada día por nuestras necesidades hasta que Dios responda, amén. Entonces dice, la pobreza hace que Ruth actúe y la providencia de Dios la lleva a un campo muy fructífero. Y Dios usa los malos momentos de nuestra vida para guiarnos a un lugar de bendición, amén. Léame el versículo 4. Y aquí llegó vino de Belén y dijo a los senadores, Jehová sea con nosotros, y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Amén. Vemos aquí algo muy importante del carácter de Boaz. Amén. Vemos que era un hombre, era rico, pero no solo materialmente, sino espiritualmente también. Amén. Porque vemos cómo le saluda a sus trabajadores. Amén. Dice, y le dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos le respondieron, Jehová te bendiga. Amén. Amén. Vemos el carácter de este hombre, que era un buen patrón, un hombre que bendecía a sus trabajadores, y sus acciones vemos que son un retrato del Cristo, amén, como nuestro Señor y protector, porque el mismo Dios y el mismo Cristo nos bendice. Amén. Dice, por su forma de saludar a sus segadores, Boaz muestra que Dios estaba presente en sus conversaciones, en sus relaciones y en su vida diaria. Amén. Leamos el versículo 5. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? ¿De quién es esa joven?, preguntó Boaz al capataz de sus segadores. Dice, ¿se imaginan el tono de voz cuando ve a Ruth? ¿Por qué? Porque le llamó la atención, amén. Aquí vamos a empezar, aquí empieza el gran romance, amén. Así venía el tema, pero yo le puse tiempo de cosecha. Pero vemos que empieza el gran romance. ¿Por qué? Porque lo primero que le llama la atención es Ruth. Y me imagino que no era la única mujer que había, amén. Había muchas mujeres y había muchos hombres como Ruth recogiendo el grano y las espigas. Pero él se fijó en Ruth. Y vemos que de ese momento que Boaz ve a Ruth,
se interesa por ella como mujer, Amén. que por su trabajo. Amén. Porque dice, ¿de quién es esa joven? Amén. No le dice qué está haciendo esa joven o qué está, a qué vino, no. ¿De quién es esa joven? Amén. Léame versículos 6 y 7. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Amén. Vemos que Belén era un pueblo chico. Y en los pueblos chicos todo se sabe. Amén. Todo lo que pase, de volada se enteran. Todo lo que pasa. Amén. Dice, como Belén era un pueblo chico y la gente se enteraba de todo, apenas vos se entera de quién era ella. Él ya había escuchado lo que había pasado con Noemí, con Ruth, y él ya sabía del carácter y la humildad de Ruth, porque vemos que ella decide quedarse con su suegra y regresar al pueblo juntamente con ella. Vemos que él sabía que era una mujer virtuosa, amén. Amén. Y vemos que se enamora de ella a primera vista. Dice, en cambio Ruth estaba haciendo su trabajo y estaba trabajando para mantenerse y mantener a su suegra. Ella no estaba enfocada en buscar esposo, ni siquiera eso fue lo primero que se le vino a la mente. Lo primero que se le vino a la mente fue trabajar para el sustento de ella y de su suegra, amén. Entonces dice, vemos que el capataz, en contestación a la pregunta de vos, nos pinta un par de características muy bonitas de Ruth, amén, que era una mujer trabajadora, una mujer diligente y una mujer hacendosa. Era el ejemplo de la mujer ejemplar que nos habla ahí en Proverbios 31, amén. Dice, entonces, vamos a adelantarnos tantito el versículo 17, amén. Vamos a ver cuál es el resultado del trabajo de Ruth. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue con un efa de cebada. Fue con un efa de cebada, que dice, luego, dice, Ruth escogió las espinas en el campo hasta el atardecer, luego desgranó la cebada que había recogido, la cual llegó a pesar 20 kilos. Amén. Recogió 20 kilos de cebada. Y fíjese que la cebada no es algo pesado, son ramitas que no pesan. Imagínense para recoger 20 kilos. Dice que duró todo el día, trabajando duro para llevarse un buen sustento, amén. Dice, ella comenzó temprano y trabajó hasta la tarde, tomándose solamente breves descansos. Queremos bendición y queremos el fruto de la cosecha. Hay que trabajar duro, amén, porque el camino de Dios no es fácil. Y hay que trabajar duro. Dice que ella estuvo desde el día hasta muy tarde recogiendo el fruto. Entonces nosotros queremos bendición, hay que trabajar y hacer el trabajo que se requiere. ¿Cuál es el trabajo que nos mandó Dios que hagamos? Predicar el Evangelio. Amén. Y que vivamos la palabra, que seamos un buen testimonio para las demás personas. Entonces dice, ya sea limpiando, dice, a veces nos descuidamos y dejamos las cosas ir, pero si no estamos dispuestos a trabajar, no vamos a recibir fruto, no vamos a recibir bendición y no vamos a recibir una gran cosecha. Amén. Entonces léame el versículo del 8 al 13. Entonces vos dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sigue y sígueme, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió vos, le dijo: has sabido todo lo que has hecho con tu suegra,
después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre en la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, hallé gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has salvado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Amén. Vemos que Dios guía a Ruth al campo de Boaz. Amén. Y luego guía a Boaz a que visite su campo cuando Ruth estaba ahí. Y debemos entender algo, que cuando entregamos nuestras vidas a Dios, todo lo que pasa en nuestras vidas no es coincidencia. Amén. No es un accidente, sino es una cita divina. Dios preparó todo para que ellos dos se encontraran. Amén. Vemos que Ruth era una viuda pobre, era extranjera. Amén. Pero Dios iba a crear una nueva relación en su vida que cambiaría sus circunstancias. Amén. Dice que la vida de Ruth nos muestra muchas cualidades admirables. ¿Cuáles cualidades? Era trabajadora, era amorosa, era bondadosa, era fiel y era valiente. Amén. Un carácter que debemos de tener nosotros como cristianos. Dice, debemos de tener amor. Esos son frutos del Espíritu Santo. Debemos de tener la bondad. Debemos ser fieles y debemos ser valientes. Amén. Porque dice que el reino de Dios, solo los valientes, y en otro dice solo los violentos lo arrebatan. Entonces dice, estas cualidades le hacen ganarse una buena reputación. ¿Por qué? Dice, pero solo porque ella vivía esas cualidades en todas las áreas de su vida. Amén. No era una persona con su suegra y fuera de su casa era otra persona, no. Dice que ella vivía todas esas cualidades en todas las áreas de su vida. Dice donde quiera que Ruth fuere o cualquier cosa que hiciera, su carácter era siempre el mismo, no cambiaba. Amén. No era como se llaman esos animales que cambian. Camaleón. No eran camaleones, no era un camaleón. Amén. Que se va adaptando al área donde esté y que va cambiando de color. Amén. Entonces dice que Ruth era siempre la misma en donde quiera que estaba. Amén. Nuestra reputación dice, se forma por la gente que te observa en el trabajo, en la calle, en la casa y en la iglesia. Amén. ¿Qué reputación tenemos nosotros? Amén. ¿Qué reputación tenemos nosotros? Dice, una buena reputación viene de vivir consistentemente las cualidades en las cuales crees, sin importar el grupo de gente con quien estás o en los alrededores en donde te encuentres. Amén. Vos sabías de la muerte del esposo de Ruth, de su actitud servicial, dice, y humilde para con Noemí, de su compromiso de quedarse con su suegra y con el pueblo de Dios. Dice, a pesar de que estaba en una tierra lejana, lejos de sus padres y lejos de la patria donde había nacido. Entonces vemos que vos la bendice con una bendición del Señor. Amén. Amén. Dice, él deseaba que Dios la recompensara por su arduo trabajo y le da una bendición para ella misma también. La devoción de Ruth por el Señor es evidente, y vos compara la relación de Ruth con el Señor como la de un pájaro buscando refugio bajo las alas de su madre. Amén. Entonces vemos que Ruth había ido a Israel a buscar refugio, protección y seguridad en el Señor. La pregunta es, ¿a dónde acudimos nosotros a buscar refugio? ¿A quién acudimos? ¿A nuestra cuenta bancaria? ¿A nuestro trabajo? ¿A nuestras habilidades? ¿A nuestra inteligencia? ¿A nuestra posición social? ¿A quién acudimos? A Jesucristo. Amén. Él es nuestro refugio. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Jesucristo es nuestro refugio. Amén. Y vemos que ella encontró refugio en vos. Amén.
que decíamos que es un retrato de Jesucristo. Entonces dice, en esta vida podemos tomar muchos caminos falsos tratando de encontrar seguridad y protección, amén. Pero el Señor es nuestro refugio y Él nos puede cubrir con sus alas para que estemos protegidos y seguros siempre, amén. Dice que muchos eruditos bíblicos ven a vos como un retrato de nuestro Señor Jesucristo en su relación con su novia la iglesia, porque vamos a ir entendiendo conforme vayamos avanzando en los libros de Ruth, pero vamos a ver cómo este hombre va enamorando a Ruth, cómo la va protegiendo y vamos a ver cómo es el amor de Dios, de Jesucristo por la iglesia. Amén. Dice cómo Ruth en su vida anterior, la que no es creyente, está fuera del pacto de la familia de Dios. Amén. Porque no era parte del pueblo de Dios, estaba fuera del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Dice, estaba en bancarrota espiritual sin ningún derecho a reclamar la misericordia de Dios. Pero Dios toma la iniciativa y provee un redentor para poder incluir a Ruth dentro del pacto familiar. Y es lo mismo que pasó con nosotros. Dios en su misericordia nos proveyó un redentor, uno que pagara el precio de nuestros pecados para poder redimirnos y así poder obtener esa herencia que se le ha prometido a Jesucristo juntamente con nosotros, que es su novia. Amén. Entonces dice, vamos a ver las evidencias de la gracia de Dios en la forma como vos trata a Ruth. Número 1, vos toma la iniciativa. Amén. La gracia de Dios significa que Él toma la iniciativa para venir a nuestra ayuda. Búsqueme primero en Juan 4:19. Dice que Él toma la iniciativa para venir a nuestra ayuda no porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama y nos quiere para Él mismo. Amén. ¿Qué dice primero en Juan 4:19? Le digo a la mujer, Señor, nosotros te amamos a Él porque Él nos amó primero. Dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces vemos que Dios toma la iniciativa en nuestra salvación, porque dice que Él nos amó primero. ¿Amén? Él tomó la iniciativa de mandar a su único hijo a morir por nosotros. Entonces dice, Dios toma la iniciativa en nuestra salvación. ¿Por qué? Porque antes éramos extranjeros, no pertenecíamos al pueblo de Dios. Porque dice que cuando todavía estábamos muertos espiritualmente, sin fuerzas, que éramos pecadores, éramos constituidos sus enemigos. Amén. Dice, la salvación no fue una idea nueva de Dios, fue algo que Él había planeado desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que su pueblo lo iba a rechazar. Amén. Él sabía que su pueblo no lo iba a aceptar. Entonces dijo, voy a provocar a celos a aquel que no quiso. Voy a tomar otro pueblo, uno que sí me adore, uno que sí me acepte como su único y suficiente Salvador. Entonces dice, ahí entramos nosotros, la iglesia, la novia de Cristo. Amén. Entonces dice, Él había planeado desde la eternidad, como vos se había enamorado de Ruth, como la amaba, Él también toma los primeros pasos para ayudarle. Número 2, vos le habla a Ruth. Dice, Él habla primero porque ella nunca se había atrevido a hablarle a un hombre, menos a un extraño y menos al amo del campo. ¿Qué derecho tenía una viuda extranjera de hablarle a un hombre tan importante como vos? Mas sin embargo dice que Él interrumpe su conversación con el capataz para hablarle, dice, a una pobre extraña que estaba recogiendo espigas en un campo. ¿Quién tomó la iniciativa de hablarnos a nosotros? Cristo. Amén. Aquella gentil, aquellos extranjeros que éramos nosotros, Él tomó la iniciativa de hablarnos. Amén. Búsquenme Hebreos 1, del 1 al 2. Dice que Dios, el Todopoderoso, el Rey del universo,
nos habló personalmente por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Qué dice Hebreos 1, del 1 al 2? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual siendo resplandor de su Hasta ahí. gloria. Dice, Dios en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Amén. Amén. Dice, y a pesar de todo lo malo que el mundo ha hecho a nuestro Señor Jesucristo, dice, Él todavía nos habla por medio de su gracia. Y Él no solo nos habla palabras de salvación, sino también nos guía a través de cada día. Amén. Así como vemos que a Ruth, el trato con Ruth a través de vos, dice, le demuestra muchos pequeños actos de bondad. Estos pequeños actos producen grandes compensaciones. Amén. Amén. Algunas veces la gente piensa que por hacer grandes obras va a obtener un reconocimiento público. Pero vemos que aquellas obras aquellas pequeñas obras son las que valen más, sin hacerlo público, sin tener reconocimiento público. La misma Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces dice, nosotros pensamos que para poder hacer cosas de gran importancia, debemos hacer algo que nos vean todos para tener reconocimiento público. Pero dice, hay esta noción errónea de que la importancia o el significado en la vida dependen de que nos reconozcan públicamente. Actos que realmente satisfacen, dice, son muchas veces aquellos hechos calladamente y con poco reconocimiento. Amén. Amén. Dice, cuando la vida golpea a alguno de nuestros amigos, ¿estamos dispuestos a ayudarlos? Léame el versículo 17 al 23. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue con un herba de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a vivir la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es el varón y uno de los que pueden redimirnos. Amén. Vemos hasta el 23. Bueno, el Señor ahorita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con tus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz, esperando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Vemos que aunque Ruth había estado en su dolor, amén, decimos que había estado amargada, porque él mismo se puso ese nombre, amén, pero vemos que su fe en Dios todavía estaba viva, amén, que aún en esa circunstancia que ella estaba pasando, alaba a Dios y sigue confiando en la bondad de Dios, amén. Vemos que dice, ella alaba a Dios por la bondad que Boaz le había demostrado a Ruth, y en su dolor ella todavía confiaba y reconocía la bondad de Dios. Amén. A veces podamos estar pasando por la misma situación que Noemí, quizás en nuestras circunstancias, pero a veces podemos estar pasando por algún momento difícil, alguna situación que podamos llegar al momento de desesperarnos, pero dice, aún en esos momentos sigamos confiando en Dios. Hoy día, dice, tienes una nueva oportunidad de experimentar el amor y el cuidado de Dios. Todos los días es una nueva oportunidad de poder experimentar el amor de Dios, el cuidado de Dios, la misericordia de Dios, amén. Entonces dice que Ruth trabaja todo el día alegre
lleno de esperanza, no tenía de nada de qué preocuparse. Dice, tenía comida cuando tuviera hambre y agua cuando tuviera sed, y un lugar para descansar cuando estuviera muy cansada. Amén. Entonces vemos que el grano que ella había desgranado pesaba 20 kilos, dice que era suficiente comida para ambas, para toda la semana. ¿Cómo responde Noemí a todas las experiencias de Ruth? Vemos que la última vez que habíamos visto a Noemí, dice, ella estaba compartiendo su amargura con las mujeres de Belén y echándole la culpa a Dios por sus penas y pobreza. Amén. Pero cuando Ruth le pide permiso para ir a los campos, ella le dice, anda, ve hija mía, le dice, anda hija mía, vete a los campos. No le da ninguna palabra de aliento ni de ánimo, ni siquiera, dice, le promete orar por ella. Pero ahora escuchamos de sus palabras decir, bendito. Amén. No solo bendice al benefactor de Ruth, sino también bendice a Dios. Amén. De la amargura pasó a la bendición. Amén. Qué importante es confiar en Dios hasta el último momento, aunque veamos todo el panorama oscuro, seguir confiando en Dios. Amén. Porque es lo único que nos va a mantener firmes, es lo único que nos va a salvar la fe en Dios. Porque si no creemos, no vamos a poder lograr llegar a la meta. Tenemos que tener fe. Volvemos a decir, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces dice, cuando Noemí ve todo el grano, ve todo lo que cosechó Ruth, ella bendice al hombre que permite que Ruth trabajara en su campo, y cuando escucha que el hombre era Boaz, bendice al Señor, cambió su corazón. Amén. Cambió su corazón al escuchar el nombre de Boaz. ¿Por qué? Porque ella reconoció que él era un familiar de su esposa. Entonces vemos, este cambio sucede por la nueva esperanza que había en su corazón, y que él le daba esa nueva esperanza era Boaz. Noemí estaba esperanzada porque Boaz era su pariente cercano y era un rico influyente. Y él podía rescatarlas de la pobreza y darles un nuevo comienzo. Él iba a ser su nuevo Goel, su nuevo Redentor. Amén. También tenía esperanzas por lo que Boaz había hecho por Ruth. Cuando Ruth le cuenta a Noemí lo que Boaz había dicho, la esperanza de Noemí aumenta más. Amén. Porque se da cuenta que Boaz se interesó en Ruth. Entonces aumenta más su esperanza. ¿Por qué? Porque pues aquí, hijo de aquí es. Amén. Aquí la caso con Boaz, y es el hombre más rico de todo Belén. Y no nos va a faltar nada. Él va a ser el que nos va a proveer de todo, va a ser nuestro Redentor. Amén. Entonces, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Él murió por nosotros. Resucitó y vive. Amén. Para siempre intercediendo por nosotros todos los días al Padre. Amén. Intercediendo, dice, como un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese es nuestro Redentor. Aquel que todos los días está pendiente de nosotros. ¿Qué nos está haciendo falta? ¿En qué estamos fallando? ¿En qué es lo que necesitamos? Amén. Dice 2 Pedro 1:4, dice, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Y estas promesas nunca fallan, porque sabemos que Dios lo que cumple, promete. Amén. Dice, no importa cómo nos sintamos, lo que promete cumple. Perdón. Dios lo que promete cumple. Dice, no importa cómo nos sintamos hoy, no importa cuán difíciles sean las circunstancias, podemos alegrarnos y tener la esperanza de que nuestro Redentor es Cristo. Amén. Y Él va a suplir todo lo que necesitemos. Entonces vemos que los 20 kilos de grano de Ruth eran los primeros frutos de todo lo que vos haría por ella en el futuro. Amén. Así es como el Espíritu Santo vive en nosotros. Dice, Él es el primer fruto
de todo lo que Dios nos ha prometido. El Espíritu Santo. Amén. Recordemos que cuando dice que Jesús ascendió al cielo, nos dejó el Espíritu Santo, que Él es el que nos iba a consolar, Él es el que nos iba a guiar. Y a través del Espíritu Santo vienen los frutos del Espíritu Santo, amén, que son amor, gozo, paz, benignidad, bondad, contar tales cosas. Amén. Entonces, aunque el grano que Ruth había recogido solo duraría una semana, dice, el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros permanece hasta que todas nuestras esperanzas sean cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, esa gran esperanza que las viudas tenían estaba centrada en una persona que era en vos. Amén. Asimismo, nuestra esperanza está centrada en una persona que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Noemí le había explicado a Ruth la ley del Redentor. No solo la bondad y el amor de Boaz por Ruth los que le daban confianza a Noemí, porque esos lindos sentimientos podían cambiar en cualquier momento. Era la ley de la redención. Amén. Escrita en la palabra de Dios que le dan seguridad a Noemí de que Boaz los iba a rescatar. Amén. Entonces vemos, dice que las cosechas de cebada y de trigo se llevaban a cabo durante la primavera y era el verano, de marzo hasta finales de julio. Ruth se mantenía ocupada recogiendo suficiente grano para ella y para su suegra. Y vemos que Dios usa a Ruth para cambiar la amargura de Noemí en gratitud. Amén. Dice que su incredulidad en fe y su desesperanza en esperanza. Amén, amén. Una persona que confía en Dios y lo obedece, su voluntad puede cambiar, dice, su situación de derrota a victoria. Amén. Entonces, ¿qué más queremos? Amén. ¿Qué más necesitamos si tenemos a nuestro Redentor? Amén. Que Él suple todo lo que necesitamos. ¿Qué es lo único que nos pide Dios? Obediencia. Amén. Amén. Y fe, que creamos en Él. Búscame 1 Corintios 3:13 y con esta cita vamos a terminar. Dice, la fe de Ruth en la palabra de Dios la lleva al campo de Boaz, y el amor de Boaz por Ruth lo lleva a derramar su gracia sobre ella y satisfacer todo lo que ella necesitaba. Amén. ¿Qué dice 1 Corintios 13:13? 13:13. ¿Y qué 13:13? 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Léanlo todos juntos. Amén. Dice así. Permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mejor de ellos es el amor. Amén. Ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Amén. Entonces, dice la experiencia de gracia que Ruth recibe de Boaz le da una nueva esperanza mientras que espera ver lo que su Redentor va a hacer por ella. Amén. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios en esta noche? Que Él es nuestro Redentor. ¿Qué es lo que nos pide a nosotros? Simplemente que tengamos fe y que lo obedezcamos. Amén. Entonces, llévese este consejo en la palabra de Dios. Es muy bonito este libro de Ruth. Llegue, si quiere usted en su casa, vuélvalo a leer. A lo mejor Dios le da alguna palabra a través de este versículo. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para por terminar este servicio. Amén. Dios, Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra. Gracias, Padre, porque una vez nos recuerdas, Padre, que tú eres nuestro Redentor, que tú eres el que vela por cada uno de nosotros. Amén.
que tú eres el que intercedes al Padre por cada uno de nosotros, Señor. Lo único que pides de nosotros es obediencia, es fe, Señor, es que confiemos en tu palabra, que confiemos, Padre, en cada una de tus promesas, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha dispuesto su corazón, el